¿Es diferente la ira de la santa indignación? Algunos han coincidido al referirse a estas palabras del Papa como la primera vez que un Papa habla públicamente sobre la ira y la santa indignación. En una de sus acostumbradas y cortas catequesis, sorprendió al referirse a este tema, pero la sorpresa de algunos sectores de la Iglesia no va dirigida a la ira que podemos sentir todos, pues referirse a la ira es propio de la doctrina y la evangelización. Lo que sorprende es la referencia que hace el Papa al decir que la ira hace parte de nuestra naturaleza humana, está dentro de nosotros. Pero si bien la ira habita en nuestro interior como una tormenta que puede desatarse, dice el Papa que está bajo nuestra responsabilidad su control. Pero sorprende aún más el Papa Francisco cuando se refiere a la ira como un vicio cuando se hace una costumbre. Entonces la tormenta se desata fuera de nuestro interior y puede escalar diferentes géneros de violencia, desde reacciones airadas verbales hasta llegar a la violencia de hecho. El iracundo no reconoce sus faltas, se siente con pleno derecho a explotar contra los demás sus pasiones incontroladas. Otra cosa es la indignación, que puede ser santa y que no es ira, cuando se manifiesta frente a las injusticias. Santa indignación sintió Jesús y de la que surgieron acciones y palabras que nos pueden parecer fuertes, como en el templo con los cambistas o señalando la hipocresía de los fariseos. Esta referencia sobre Jesús, sobre la santa indignación de Jesús, ha levantado polémica entre quienes les cuesta trabajo entender las palabras del Papa y entre quienes tienen por oficio tergiversarlas. Pero, ¿cuáles fueron las palabras del Papa Francisco? ¿Qué es lo que ha despertado tanta sorpresa? ¿Cuál puede ser la diferencia entre ira e indignación? No cambie de canal. Los detalles a continuación desde la fe. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy nos detenemos a reflexionar sobre el vicio de la ira. Estamos hablando de los vicios y de las virtudes. Y hoy toca detenernos sobre el vicio de la ira. Es un vicio particularmente tenebroso y es quizás el más simple de individualizar desde un punto de vista físico. La persona dominada por la ira difícilmente logra disimular este ímpetu. Lo reconoces por los movimientos del cuerpo, por la agresividad, por la respiración agitada, por la mirada torva y ceñuda. En su manifestación más aguda, la ira es un vicio que no deja tregua. Si nace de una injusticia padecida o considerada como tal, a menudo no se desata contra el culpable, sino contra el primer desafortunado con el que uno se encuentra. Hay hombres que contienen su ira en el lugar del trabajo, demostrándose tranquilos y compasivos, pero que una vez llegados a la casa se vuelven insoportables para la esposa y los hijos. La ira es un vicio desenfrenado, es capaz de quitar el sueño y de hacernos continuamente maquinar en nuestra mente, sin lograr encontrar una barrera para razonamientos y pensamientos. La ira es un vicio destructivo de las relaciones humanas. Expresa la incapacidad de aceptar la diversidad del otro, especialmente cuando sus decisiones de vida difieren de las nuestras. No se detiene a los malos comportamientos de una persona, sino que arroja todo a la caldera. Es el otro tal como es, el otro como tal el que provoca la ira y el resentimiento. Se empieza a detestar el tono de su voz, sus banales gestos cotidianos, sus formas de razonar y de sentir. Cuando la relación alcanza este nivel de degeneración, ya se ha perdido la lucidez.
la ira hace perder la lucidez. Una delle caratteristiche dell'ira Una de las características de la ira riuscire a mitigarsi con es la de no calmarse con el tiempo. quei casi anche la En esos casos, incluso la distancia y el silencio, en lugar de calmar el peso de los malentendidos, lo magnifican. È per questo motivo che l'Apostolo Por Paolo este motivo, el apóstol Pablo, como hemos escuchado, recomienda a sus cristianos que il problema aborden inmediatamente el problema e intenten la reconciliación. Dice así: tramonti il sole no permitan que la noche los sorprenda si enojados. sciolga subito. Es importante que todo se disuelva inmediatamente antes de la puesta del sol. Può nascere qualche Si durante el día puede surgir algún malentendido y dos personas dejan de entenderse, precisamente lontane percibiéndose de pronto alejadas, consegnata al diavolo. no hay que entregar la noche al diablo. Il vizio ci terrebbe svegli al buio. El vicio nos mantendría despiertos en la oscuridad, Le nostre ragioni rumiando nuestras razones y errores inexplicables sempre dell'altro. que nunca son nuestros y siempre del otro. Es así. Cuando una persona está bajo la ira, Dice il problema è dell'altro. siempre dice el problema es del otro. Capace di riconoscere Jamás i propri difetti. es capaz de reconocer sus propios defectos y faltas. Nel Padre nostro Gesù ci fa pregare En el Padre Nuestro, Jesús nos hace orar che sono un terreno minato para nuestras relaciones humanas, que son un terreno minado, perfetto. un plan que nunca está en equilibrio perfecto. Con debitori che sono En la vida tenemos que tratar con los deudores spietati. incumplidores frente a nosotros, Certamente anche noi non abbiamo sempre amato tutti. como ciertamente nosotros no siempre hemos amado a todos en justa medida. Abbiamo restituito l'amore A algunos no les hemos devuelto el amor que se les debe. tutti. E tutti abbiamo i conti in rosso. Todos somos pecadores, todos tenemos las cuentas con números rojos. Abbiamo i conti in rosso. Tenemos las cuentas en rojo. Bisogno di imparare a perdonare. Y por tanto todos tenemos necesidad de aprender a perdonar. Gli uomini non stanno insieme. Los hombres no están juntos si no se practica también, si no ponen en práctica también ellos el arte del Che perdón. contrasta l'ira e la benevolenza. Lo que contrarresta la ira es la benevolencia, la amplitud del corazón, la mansedumbre, la paciencia. Ma a proposito dell'ira, c'è da dire un'ultima cosa. A propósito de la ira, Vicio terribile. hay que decir una última cosa, es un vicio terrible. Guerre e di violenza. Está en el origen de las guerras y de la violencia. Dell'Iliade El proemio de la Ilíada describe la cólera de Aquiles, infiniti lutti. que será causa de luto infinito. Gli antichi erano ben Pero no todo lo que nace de la ira es mala. Los antiguos eran muy conscientes de que e non deve essere hay una parte irascible en nosotros que no puede ni debe negarse. quanto misura sono inconsapevoli. Capitano sono Las pasiones son hasta cierto punto inconscientes, suceden, nel suo sorgere, son experiencias de la nel vida. suo sviluppo. E qualche volta No somos responsables de la ira en su surgimiento, sino siempre en su desarrollo. se una persona Y a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada. non si Si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas qualcosa ante la opresión de un débil, entonces significa que no es humana non è né umana y e tanto meno cristiana. mucho menos es cristiana. Existe una santa indignación, ma è un que no es ira, momento dell'intero, una santa indignazione. Gesù l'ha conosciuta Jesús diverse volte nella sua la conoció varias veces en su vida a la santa indignación. male, Nunca respondió al mal con el mal, questo sentimento. pero en su alma experimentó este sentimiento. Y en el caso de los mercaderes en el templo, realizó una acción fuerte, dello zelo per la casa del Signore. Dobbiamo distinguere il buono. una acción fuerte y profética dictada no por la ira, sino por el celo, Un'altra cosa è l'ira. por la casa del Señor. Stai a noi con l'aiuto Nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la justa medida de las pasiones.
educarlas bien, para que vuelvan hacia el bien y no hacia el mal. Gracias. Soy Álvaro de Jesús, escritor y columnista franciscano. Si le ha gustado esta reflexión, compártala entre sus amigos y familiares. Muchas gracias.